Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El amor debe ser como un beso al atardecer, como el último beso, el auténtico, el verdadero beso de amor, esos finales felices que salen al término de las historias románticas de la colección semanal del libro sentimental en los puestos de revistas. El amor debe ser como un aroma de rosas a la hora del crepúsculo. Esas eran las palabras escritas en un pedazo de papel que encontramos en las manos ensangrentadas de una jovencita que no debía pasar de los 16 años. Encontramos su cuerpo en las inmediaciones de la sierra, por los linderos de Santiago Atitlán, Oaxaca, para ser precisos, por el cerro llamado Zempoaltépetl. De ese espantoso hecho han pasado casi 40 años, y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. No están para saberlo, pero mucho antes del GAFE, existió un batallón de operaciones especiales, el cual se encargaba de hacer labores de técnica, táctica, asalto y choque con lo mejor del ejército mexicano. Fueron los primeros pasos del famoso GAFE, cuando aún no estaba en los planes. Hacíamos el trabajo sucio, a pesar de ser pocos al principio. Aún así, teníamos la suficiente experiencia y destreza para cumplir con el trabajo pesado. Pueden llamarme Teniente Rivas. Mi nombre no es importante, sino lo que vengo a contar. Si bien es cierto que antes éramos considerados peligrosos, incluso para la población civil, debido a ciertas libertades creativas que algunos presidentes cretinos se tomaron, la misión del ejército mexicano siempre ha sido servir a la comunidad. Esa ocasión fuimos convocados a un llamado clasificado como altamente confidencial por parte del gobierno, para desplegar nuestras fuerzas en ese estado. Nuestra misión era, supuestamente, erradicar una posible amenaza del crimen organizado en la región, pues muchas personas que subían a la serranía, fueran hombres, mujeres, niños o familias enteras, simplemente ya no volvían a ser vistas. No nos dieron mucha información al respecto. Se suponía que era una operación como cualquier otra de búsqueda, rescate y aniquilación. Era una época de lluvias muy intensas cuando mandaron a mi sección de operaciones, que, si las reglas no han cambiado, se divide en 4 pelotones de soldados, conformada por 40 de los mejores hombres que haya podido tener al mando. Todos perfectamente bien entrenados y leales, incapaces de mentir o engañar, honorables a carta cabal, que pudieron corroborar nuestro informe al terminar esa espantosa y horrible misión. Al llegar a las inmediaciones de Juchitán, tendríamos que continuar a pie el resto del trayecto, pues nos informaron que la región estaba muy afectada por los deslaves. Avanzamos por entre la espesa vegetación a modo de patrullar y peinar la zona, encontrar a las personas desaparecidas y dar con los presuntos responsables de las desapariciones para eliminar la amenaza. Mis cercanos clases eran el sargento Tiburcio Rojas, alias El Tiburón, que era de la región y conocía perfectamente la sierra. Él era el guía. También estaban el sargento Jairo y Samuel, su hermano, más nuestras tropas. Todo sería muy simple y sencillo. Solamente debíamos ir y hacer nuestra labor. Lo malo era que el clima no ayudaba mucho, lo que retrasaba nuestros pasos de manera que llevábamos mucho tiempo perdido. En esos años no había los sofisticados vehículos tácticos que tienen ahora. No contábamos con GPS ni celulares para pedir apoyo. Todo era análogo, mecánico, y cuando no había modo de pasar, todo era a pie. El caso era que el Tiburón tenía el rastro de personas dirigiéndose sierra adentro, lo que nos condujo a una vieja iglesia abandonada en medio de la sierra, algo bastante fuera de lo común, pues aparte del lugar tan poco habitual donde estaba ubicada, no había poblaciones en las cercanías que hicieran uso del templo. De hecho, se veía que hacía tiempo que la gente no pasaba por ese lugar.
Además de la inclemencia del tiempo, el ambiente estaba muy pesado, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar, como si todo estuviera fuera de lugar. Como sea, allí encontramos a la chiquilla que les comenté al inicio. Bueno, mejor dicho, las pocas partes que quedaban de ella. Debió amar mucho a la persona a la que dedicó esa nota, pues, a pesar de haber muerto, su manito nunca soltó ese papel, atesorándolo posiblemente en su agonía. Y por los rastros de extrema violencia, se escapó de su captor, lo que le costó la vida. Muchos teníamos hermanas, algunos hijos de esa edad. Fue un duro golpe para todos nosotros presenciar el cuerpecito en semejantes condiciones. Después de cubrir el cuerpo con una sábana, nos alistamos para entrar. Dentro habría pistas de lo ocurrido, lo que nos hizo adentrarnos en ese lugar, cometiendo sin darnos cuenta un grave error digno de novatos. No exploramos, no mandamos vanguardia. Entramos a lo bestia, como paisanos, sin saber con lo que nos íbamos a topar delante. La entrada era una gran puerta de recia madera, tapiada con grandes tablas. A base de fuerza bruta, desclavamos los tablones. Pero justo al momento de terminar de romper las tablas que sellaban la entrada, un viejo monje nos advirtió algo que no entendimos. «Ay de aquel que trascienda esta guarda, pues el claustro es de un poseso pernicioso y funesto. Ustedes disculparán, pero en mi caso nací en Barrio Bravo, y los demás tampoco eran muy cultos. De haber entendido la advertencia, quizás esto no hubiera pasado. Pero también se habrían perdido más vidas valiosas de no haberlo hecho». Al volver la vista atrás, el monje misterioso ya no estaba. Posiblemente se fue a dar parte a las autoridades, o simplemente no quiso meterse en problemas. Desde que pisamos esa maldita construcción, las cosas se tornaron terribles, inverosímiles, al grado de que afuera el calor era insoportable a pesar de la intensa lluvia, mientras que dentro podíamos ver el vapor saliendo de nuestras bocas a causa del frío que calaba hasta la médula. Me imaginé que todo estaba sellado, es decir, las ventanas, los vitrales, todo estaba tapiado con maderas gruesas, igual que la puerta que derribamos para entrar. La falta de luz era lo más lógico para explicar el brusco cambio de temperatura en el interior. Había oído que ese estado de la República es muy conocido por sus famosos espantos, pero yo no creía en nada que no pudiera tocar. Nos dividimos en pelotones y avanzamos por entre los enormes pasillos, casi a tientas, pues la oscuridad era tal que nuestras linternas a duras penas alumbraban. Un chillido espantoso hizo eco en todo el recinto, lo que provocó que se nos erizara la piel de pies a cabeza y casi ocasionara que nos diéramos de plomazos entre compañeros debido a lo sorpresivo e inesperado que fue. Luego, el sargento Samuel nos indicó guardar silencio. Algo había visto descender velozmente por unas escaleras. Él y su grupo bajaron con cautela, mientras el resto de nosotros cubríamos los flancos y la retaguardia. Estábamos pensando en el extraño mensaje que nos dio el monje, cuando dos de los hombres de Samuel salieron vomitando y casi a gatas del lugar. Mientras tanto, el tiburón, su servidor y varios hombres bajamos a ver qué habían encontrado. Al descender un par de metros, divisamos huesos y algunos cráneos de animales, posiblemente de las cercanías, algunos perros, gatos, borregos, un venado. Pero el asco se apoderó de nuestros sentidos al descender mucho más. Tuvimos que cubrir narices y boca, pues apestaba espantosamente, como la cueva de un animal, a podredumbre, heces y orina. Al bajar el último escalón, horrorizados observamos una extensa área de catacumbas donde, en alguna lejana época, los habitantes de ese claustro enterraban a los frailes que iban muriendo. Práctica muy común entre religiosos incluso en épocas modernas. Lo extraño del caso no eran las tumbas en sí, sino los restos nuevos fuera de estas. Todo el piso estaba cubierto de restos humanos de pared a pared, incluso como si los hubiesen embarrado a propósito en los muros.
Nuestros ojos no daban crédito a la infernal y grotesca visión que estábamos presenciando. Era como si, durante décadas enteras, alguna clase de animal o ente hubiese llevado a sus presas a ese lugar en particular para alimentarse de ellas, acumulando una gran cantidad de osamentas de todas clases y tamaños. La escena era dantesca, asquerosa, repugnante a un grado difícil de calcular. Quien le hizo eso a esas personas no tuvo la menor consideración de si eran niños, mujeres, ancianos. Solamente veíamos huesos y jirones de carne en muy avanzado estado de descomposición, a donde quiera que mirásemos. Lo más probable es que a ese hombre o animal se le haya hecho un hábito saquear las tumbas de los monjes para alimentarse, pero al percibir algo más fresco, en este caso el olor de los incautos que se acercaban a la parroquia por curiosidad o refugio, era cuando esta criatura aprovechaba para sorprenderlos y cazarlos, trayendo sus cuerpos aquí abajo para comerlos. Era algo perturbador. Samuel estaba ido, como en trance, supongo por el choque emocional, pues encontramos al sargento con restos de la ropa de la chiquilla en sus manos, así como amontonados en un rincón, los de otras personas que coincidían perfectamente con las descripciones de los desaparecidos. Nuestras botas se pegaban al piso, debido a la gran cantidad de fluidos necróticos que despedían los cuerpos a causa del mal estado en que se hallaban. Además de que la escena era perturbadora, el olor hacía que resultara casi imposible permanecer allí debajo por mucho tiempo más. Por eso se me acercó el tiburón para preguntarme qué debíamos hacer y cómo procederíamos con esto. Simplemente le dije que teníamos órdenes de acabar con la amenaza. Habíamos encontrado a los desaparecidos. Ahora nuestra misión estaba a la mitad. Jairo preguntó por órdenes. Simplemente ordené: fuerza letal, denle a todo lo que se mueva dentro del recinto que no use uniforme verde. No pregunten, tiren a matar, está claro. Con un sonoro «Señor, sí señor», procedimos a localizar al desalmado asesino o animal que fuera causante de esa masacre. Algo que Jairo notó y nos hizo saber fue que fuera de la parroquia, desde que entramos, no había ni un solo animal, ni grillos, ni arañas, no había tejones, conejos o pájaros, mucho menos los ruidos que algunos de ellos hacen habitualmente. El tiburón respondió a su colega que eso pasa cuando un depredador grande vive en la zona. Los demás animales prefieren evitar estar cerca del territorio donde éste caza o se alimenta. Eso, más que tranquilizarme, me puso los pelos de punta. Estábamos totalmente a oscuras con equipo de visión limitado. A pesar de su apariencia, la construcción por dentro era inmensa. Había muchos pasillos, escaleras, balcones, las catacumbas. ¿Cómo, en nombre de Dios, alguien construye algo tan enorme y simplemente lo deja aquí abandonado en medio de la nada? Fue cuando pensaba eso que los chillidos espantosos se volvieron a escuchar. Venían de arriba, luego de un costado, de abajo, del otro lado. O eran varias cosas, o uno solo que era demasiado veloz. Como fuera, ordené no abrir fuego a menos de tener contacto visual con lo que fuera que estaba allí con nosotros. Fue cuando uno de los soldados de Samuel desapareció repentinamente. Omitiré los nombres por respeto a sus memorias. Fue cuestión de segundos, cuando algo golpeó a Jairo en el pecho, haciéndolo caer despatarrado al piso. Era el brazo del soldado, pero totalmente en hueso, con solo algunos colgajos de carne, como si esa cosa lo hubiera devorado y dejado lo que no le gustó o, humillándonos, como dando a entender que él era el cazador y dueño de ese lugar. Una voz tenebrosa nos hizo pegar un salto de puro miedo. Os advertí que no trascendieran el dintel de este recinto. Han liberado un arcano mal que acabará con la vida de este lugar. Era el monje nuevamente. Ordené que lo detuvieran para interrogarlo. Probablemente él tendría pistas de a qué carajo nos estábamos enfrentando, pero al dar vuelta en una columna, nuevamente se desapareció. Me lleva la tiznada. Reprendí a mis hombres, pero esa cosa emboscó a otro de los novatos.
Supongo que quería dejarnos las cosas más que claras, pues pudimos escuchar los gritos de agonía y auxilio del camarada, pero nunca pudimos dar con él. Al encontrar sus restos regados por todas partes, entendimos que esa cosa estaba hablando muy en serio. No comprendía cómo un animal o un ser humano eran capaces de destrozar a un hombre adulto de esa manera tan cruel, sádica y totalmente carente de compasión y humanidad. El problema fue que no lo mató. Su torso estaba deshecho, su rostro no tenía la mandíbula inferior. Sin embargo, con el único ojo que le quedaba, suplicaba que lo arrancásemos de ese sufrimiento. Jairo lloraba, amaba a sus hombres como a los hijos que le esperaban en casa, por lo que yo tuve que darle el tiro de misericordia. Ya habrá tiempo para lamentarnos, señores. Tenemos una bestia que cazar. Mis propias palabras me inquietaron, pero no podía definir a esa cosa, fuera lo que fuera, más que como una maldita bestia. 3 hombres más cayeron en garras de nuestro acechador en un lapso de 4 horas, durante las cuales estuvimos al borde de la locura. Estábamos siendo presas de algo que no podíamos ver, que no sabíamos lo que realmente era y que, sin embargo, de alguna manera conocía cada paso y movimiento que dábamos. Nos escrutaba y acechaba silenciosamente, como una araña haría con una mosca en su red. El problema no era solo el inminente peligro al que todos estábamos expuestos al permanecer en ese lugar, sino el horror psicológico que se estaba apoderando de todos los presentes. El temor se acrecentaba al tratar de adivinar quién sería el siguiente en caer a manos de la bestia. Era algo que nos estaba enloqueciendo. Nuestros sentidos se descontrolaron por completo, al punto de que al más mínimo ruido saltábamos y casi nos disparábamos mutuamente por el miedo. No es verdad eso que dicen que hay gente con nervios de acero. A pesar de todo nuestro entrenamiento bajo enormes presiones, nada nos había preparado para algo como esto. Al final de la tarde, de los 40 hombres que entramos en ese claustro, solamente quedábamos 10. Fue en ese momento que el monje apareció nuevamente. Con súplicas dije: «Señor monje, no sé quién sea usted, pero por favor, si un mal hemos hecho, enséñenos cómo remediarlo». En esta ocasión, el fantasmal personaje no dijo ni una sola palabra. Solamente señaló hacia unas escaleras que bajaban. En un conjunto de celdas, señaló una en especial. Al entrar no había sino un viejo baúl y una especie de diario o bitácora, el cual estaba muy dañado e incompleto, pero que nos reveló algunas cosas importantes, incluyendo el posible origen de ese mal que despertamos o vinimos a perturbar. Muchas palabras eran incomprensibles debido a la forma de hablar de esa época, pero entendimos que ese monasterio pertenecía a la orden benedictina, es decir, devotos de San Benito Abad, el santo patrono de los exorcistas. Se asentaron allí a principios de los 1900. El diario comentaba lo cotidiano de la vida del padre abad de aquel entonces, quien supongo era nuestro monje espectral. Contaba que se ubicaron en ese lugar porque resultaba acorde a sus necesidades, especialmente por la soledad, lo lejano y lo pacífico del sitio, ajeno totalmente al ajetreo de la gran ciudad y los pueblos aledaños. Nos dimos cuenta de que ese lugar en realidad no era muy viejo. El dato más interesante, y que nos hizo poner atención, databa de 1945. Hablaba sobre un oficial alemán de alto rango llamado Smith, quien venía huyendo de la persecución de los aliados y terminó en esa lejana tierra. Con él venía su hijo menor, su esposa embarazada, y habían perdido 2 hijos en el trayecto. El padre abad contaba que el militar tenía actitudes muy extrañas. Sin embargo, poseía un gran acervo cultural, incluido en pergaminos y libros de toda clase de ciencias y artes oscuras, lo que cautivó al abad, quien se hizo muy amigo del alemán. Smith acostumbraba salir por las noches a escondidas con su hijo, quien tenía una particularidad distintiva. Sus ojos eran de colores diferentes entre sí. Es decir, tenía heterocromía, con un ojo azul intenso y otro verde esmeralda. Sus cabellos eran rubios y largos,
Al parecer, el niño no podía hablar, pero no obedecía a nadie, excepto a su padre. La madre se desentendía totalmente del crío por alguna extraña razón, al grado de parecerle desagradable. Nadie sabe realmente qué hicieron con aquel pequeño, pero era por demás sabido que los mandos de la SS practicaban el ocultismo. El caso fue que, repentinamente, los animales de la región dejaron de verse, y con el paso del tiempo, los monjes fueron desapareciendo del claustro en condiciones muy extrañas. Algunos decían que posiblemente debido a los animales salvajes, pero, a sabiendas de todos, los más grandes en la zona eran jaguares y jabalíes. Realmente no había muchos depredadores grandes. Sin embargo, comenzaron a darse cuenta de que eso no era posible, pues los animales se habían ido hacía mucho tiempo. La esposa de Smith comenzó a recriminarle por permitir que esa bestia lastimara a quienes les dieron refugio. Sin embargo, el alemán y el abad creían que el niño era alguna clase de enviado del cielo para traer paz al mundo o algo así. Pero lo que realmente sucedía era que el pequeño salía para perfeccionar sus técnicas de caza. Smith era una de las cabezas de la sociedad ocultista Thule, que recolectó todas las reliquias sagradas y leyendas posibles para ganar la guerra. A pesar de tener mucha influencia, no era muy bien vista por su líder supremo, quien buscó eliminarla. Sin embargo, la secta marcaba la pauta en todas sus actividades. Quien escribe posteriormente ya no es el abad, sino otro monje. Me di cuenta por el tipo de letra que había cambiado drásticamente. Faltaban páginas acerca de lo que habían hecho con el chico, pero se sospechaba que habían sido cosas terribles, alguna clase de rituales y manipulación con el muchachito, combinando la ciencia con la magia negra. Faltaban muchas hojas en ese libro, pero parece que el niño había quedado poseído por algo. Smith daba caza a los monjes con la aprobación del abad, algo que la madre del chiquillo no aprobaba. Indignada, no quiso seguir el juego macabro de su marido, diciéndole que eran cosas del diablo y que ese no era su hijo, sino un monstruo. La mirada del chiquillo cambió al escuchar las palabras de su madre. La mujer solamente quería escapar y avisar a las autoridades sobre esa atrocidad, por lo que se fue por la tarde. Al enterarse del hecho, Smith, sin piedad, soltó a su hijo para que casara a su mujer. No tardó mucho en darle alcance a la pobre señora, que, debido a su avanzado embarazo, se le dificultaba mucho caminar, más aún por ese agreste terreno. Al ver a su hijo frente a ella, la mujer emitió un corto grito de terror, el cual fue ahogado por un certero zarpazo dado por el infante. La mujer cayó al piso ahogándose, y terminó sus días siendo asesinada de la forma más brutal y salvaje por su propio vástago. Esa era la prueba de fidelidad que Smith tanto anhelaba supuestamente. Todos sus rituales y experimentos habían dado frutos. El niño no reparó en terminar con la vida de su propia madre y del pequeño ser que llevaba en sus entrañas. Eso fue una muestra supuestamente de esos desquiciados de que el niño obedecía a alguna clase de propósito divino, sin darse cuenta de que estaban criando a un verdadero monstruo, como había dicho la madre antes de perecer. Era un depredador perfecto que realmente no obedecía a nada, excepto a sus propios instintos. Finalmente, una cita fechada en 1952 cuenta que la criatura tomó conciencia de sí misma y fue acabando con cada uno de los habitantes del monasterio, indiscriminadamente y por cuenta propia, hasta que, inevitablemente, le llegó el turno a su padre y al abad, quienes muy tarde se dieron cuenta de que nada ni nadie podría controlar a la criatura. Los que quedaron con vida usaron, sin éxito, los ritos del ritual romano de exorcismos para liberar al muchacho, logrando solamente debilitar a la bestia el tiempo suficiente para salir huyendo. Optaron por lo más razonable: escapar para unirse a otro claustro de su congregación, no sin antes sellar esa iglesia, la cual se consideraba maldita, y dejar encerrado al poseso sin comida ni agua por el resto de su vida, esperando que tarde o temprano muriera de hambre.
No podían imaginar que esa cosa duraría tanto tiempo, alimentándose primero de los huesos secos de las criptas, y posteriormente llamando a sus presas para alimentarse de ellas. Chucha, pero eso pasó hace más de medio siglo, comando, dijo el tiburón. El libro terminaba incompleto. No había más información en él que pudiera servirnos, pero si estaba vivo, significaba que podíamos matarlo. Por lo tanto, decidí que dejaríamos de ocultarnos y comenzamos a prender fuego a las bancas, atriles y demás cosas hechas de madera que estuvieran dentro del templo. Le haríamos salir y encararnos a como diera lugar. Al parecer, a esa cosa le gustaba la oscuridad, y era verdad. Finalmente pudimos verle. Debido a la infinidad de décadas de encierro, su piel estaba blanquecina como el mármol. Sus ojos se veían grises debido a la oscuridad imperante, pero sus garras de manos y pies, así como sus dientes, se habían afilado, producto de haberse casi convertido en un animal. A pesar de su gran fuerza, era más que evidente que le temía al fuego. Eso era un hecho, por lo que nos pertrechamos. Hicimos una hoguera y un cerco de fuego delante de nosotros. Esa cosa no se animaba a pasarlo, y comenzó el asedio. Se valía de su rapidez para pasar de un lugar a otro, golpeando y haciendo ruido para tratar de descontrolarnos. Pero un tiro le hizo retroceder asustado. Era más que lógico. Nadie le había hecho frente antes. Nunca había sentido dolor, por lo que tardó mucho en darse cuenta de que estaba en serios problemas. La criatura volvía a intentar acercarse por los lados, pero al revelar su posición, era presa de otro certero tiro. La bestia se dolía mientras nosotros coordinábamos disparos para ahorrar municiones. Ya habría oportunidad de vaciarle los cargadores, pero primero debíamos abatir a la cosa a como diera lugar y dar por terminada su amenaza para garantizar la seguridad de los pobladores de la región. Era algo increíble. Ese ser estaba casi famélico, en los huesos, sin embargo, devoraba como desesperado y volvía a atacar. Además, su fuerza era brutal, desmedida. Como decía el libro, no sé realmente lo que los alemanes hicieron con ese niño, pero eso lo hizo convertirse en una especie de demonio, monstruo, o yo qué sé. Luego, el tiburón hizo la cosa más valiente, o posiblemente la más estúpida registrada en la historia de la humanidad. Salió del cerco de fuego y caminó como sin cuidado, haciendo que la cosa bajara y propinándole un machetazo entre ceja, oreja y madre, lo que hizo que la cosa siseara enfurecida y nuevamente emitiera ese chillido infernal, intentando atacar nuevamente a Tiburcio, quien lo recibió con otro certero machetazo en una pierna, para posteriormente entrar de nuevo a la seguridad del cerco de fuego y alardear un poco acerca de su hazaña. «Idiota, solo lo hiciste enfurecer más, cabrón». Pero el sargento me señaló hacia el piso y su propio machete. «Sangra, comandante, o sea que puede morir». El cazador ahora se había convertido en la presa. No podíamos darnos el lujo de permitirle recuperarse y mucho menos permitir que saliera y se perdiera en la sierra. Mucha gente correría peligro. Así que la idea era fulminarlo y quemar su asqueroso cuerpo para evitar cualquier malentendido o sorpresa. Comenzamos a incendiar secciones del lugar a manera de acorralarlo. Ahora la bestia era la que estaba asustada, la que temía por su vida y la que sentía dolor y frustración. Verdaderamente esos tipos no tenían idea de la clase de monstruosidad que habían creado. A simple vista era una persona normal. Podía perfectamente pasar por cualquier ser humano, infiltrarse y ocasionar una verdadera masacre. Era un plan vil, cobarde y traicionero soltar esas cosas en poblaciones concurridas, en escuelas o en eventos. Nuestra misión había ascendido en importancia. Debíamos impedir que esa cosa saliera a la superficie a cualquier costo. Nos dividimos. Mientras unos iban por arriba, otros se adentraron en las catacumbas, y el tiburón, Samuel y yo íbamos en medio. A pesar de la gravedad de sus heridas, la criatura aún era muy veloz. Aún en esas condiciones era ágil y dio pelea. Jairo,
Lane utilizó el brazo derecho a puro plomazo, pero seguía teniendo mucha rapidez, escapando de mis hombres y replegándose para intentarlo de nuevo. Nos descuidamos por un momento y atacó a Samuel, dejándolo malherido, pero con vida. Eso nos distrajo del objetivo. Al preocuparnos por nuestro compañero, la bestia hizo uso de nuestras emociones para ponernos vulnerables, logrando herir a Jairo casi de forma letal y agazapándose entre las sombras nuevamente. Nuestra estupidez nos hizo olvidar nuestra gran ventaja. El fuego se había quedado muy atrás. Oí al tiburón gritar. Todo sucedió como en cámara lenta cuando mi mejilla derecha explotó, enviando un enorme chorro de sangre al piso enmarmolado. Escuchaba todo muy lejano. Solo sentí mi pecho caliente y húmedo. Y estaba en el piso. Nunca creí que esa cosa fuera tan rápida, ni que el maldito tiburón estuviera tan desquiciado. Pues lo vi. Cuán grande era. Volando por los aires, tacleando a la enjuta y esquelética figura blanca que hacía un momento estaba montada a horcajadas en mi pecho, haciéndome pedazos. Tiburcio habría sido mal hablado, borracho, mujeriego, y lo que quisieran. Pero era muy valiente y, sobre todo, nos estimábamos mucho. Por eso luego se hizo mi compadre. El caso era que, a puño limpio, comenzó a tundir a madrazos a la cosa. La que te parió, tiburón, deja esa cosa, la tenemos a tiro. Pero el veterano sargento estaba tan furioso por la pérdida de sus hombres, la frustración, el hecho de que su vida y la de todos estuvieran en riesgo a causa de esa cosa, que simplemente se volvió otro animal, haciendo honor a su apodo. Le dio batalla por largo rato a la cosa, que se levantó con dificultad, lastimando a Tiburcio en la pierna izquierda, lo que aprovechamos para descargar todo nuestro parque en esa maldita cosa. No es muy agradable acabar con la vida de una persona, pero cuando acabamos con esa cosa, no sé cómo describirlo. Ya nadie tenía tiros, pero cuando volteé a verlos, todos y cada uno de nosotros continuaba disparando. Todos llorábamos con ese llanto liberador, ya saben, a moco tendido, sollozando y suspirando profundamente. No era para menos. Perdimos a grandes amigos y compañeros, sin mencionar que tuvimos que desaparecer las evidencias, mentir en las declaraciones, asistir a entierros de cajones vacíos, y aún así, guardar silencio, mientras los altos mandos hacían creer a todo el mundo que éramos héroes, y luego que estábamos locos o borrachos cuando decidimos revelarlo. Realmente, en estos casos no sé quiénes fueron los verdaderos monstruos en esta historia. Los alemanes que permitieron que Smith convirtiera a su propio hijo en un monstruo. Los monjes, por solapar la estancia de Smith. El albino, por ser lo que era. O nuestros superiores, por ocultar la verdad. Al final, todos pensaban que ese ser estaba poseído, pero conoces a los hombres por su mirada. Y yo vi a los ojos a esa cosa. Y créanme cuando les digo, realmente disfrutaba lo que hacía. Realmente amaba cazar. Como dijo el abad, no obedecía a nada ni a nadie, simplemente a sus instintos.